Y si muchas de las decisiones que tomas ni siquiera son tuyas. Ojalá alguien me hubiera dicho esto hace 20 años atrás. No porque hubiera evitado muchos eventos de dolor en mi vida, sino porque habría dejado de hacerme responsable de cosas que nunca me pertenecieron. Y te explico en breve. Bienvenida a otro episodio del Happy Hours de los 50, donde tus conversaciones cambian antes que tu vida. Déjame hacerte una pregunta y no tienes que responderla ahora, es solamente para que te quedes con ella y la conserves durante el resto del episodio. Y la pregunta es la siguiente: ¿y si muchas de las decisiones que hoy llamas tuyas nunca las elegiste realmente? No hablo de grandes decisiones como haberte casado, cuántos hijos decidiste tener, etc. Hablo de esas pequeñas decisiones que tomamos día a día, de esas que ni cuenta te das cuando las estás haciendo. Por ejemplo, vamos a decir, cuando dijiste que sí, te comprometiste a hacer algo y dijiste, sí, cuenta conmigo. Y después dijiste, ay, Dios mío, pero ¿por qué dije que sí? ¿Por qué me comprometí? ¿Por qué lo hice? Pero ya lo hiciste, ya te comprometiste. Esta otra es bien buena. ¿Te has escuchado diciendo, estoy muy bien, gracias, ¿y tú? Y llevas días, semanas, meses o años sintiéndote de la patada. Eso sí que es buena y es muy, pero que es muy frecuente. Es curioso, porque llega el momento en que esa forma de vivir deja de parecerte extraña, o esa forma de contestar o esa forma de reaccionar, y se vuelve bien normal. Tan normal que ni siquiera te las cuestionas. Te cuento. Hace unos años viví una escena que todavía recuerdo con mucha claridad. Una escena en la cual me escuchas riéndome, pero en ese momento créeme que no fue de risa. Llegué un día a mi casa después de mis horas laborales, después de mi trabajo. Entro, cierro la puerta y observo o escucho un silencio. De esos silencios profundos que si tiras un alfiler lo escuchas. Y me quedo escuchándolo con mi mano puesta todavía en la manija de la puerta. No encendí lógicamente ni el teléfono para ver los mensajes, ni el televisor. No hice absolutamente nada, solo estaba parada en la puerta con la manija en mis manos. Y fue un silencio tan y tan potente que mi segunda reacción fue tirarme al piso literalmente a llorar. ¿Sí? Tirarme al piso literalmente a llorar. Era un llanto de muchos años de estar diciendo, estoy bien, de muchos años de no pasa nada, de muchos años de cansada, pero eso se me va a pasar prontito, triste, de sentirme triste, pero me decía, no, esas son las hormonas, yo estoy hormonal, de decir, yo lo hago, sí, claro, yo puedo, no, todo está bien, todo está perfecto.
Hasta que un día ya no pude seguir convenciéndome. Hoy comprendo que no estaba llorando por sentirme sola. Estaba llorando porque llevaba muchos años resolviendo la vida, sin detenerme a preguntarme si esa vida que estaba viviendo era la que realmente yo quería vivir. Y pasa porque no me había detenido a escucharme. No sé si esto te ha pasado a ti, que llevas la vida en tanta rutina, en tanto automático, que no te detienes a escucharte. Porque una mujer no empieza a vivir en automático de un día para otro, ni una persona comienza a vivir en automático de un día para otro. Esto sucede poco a poco, casi sin darte cuenta. Y un día te acostumbras a dejar para después lo que realmente deseas. Te acostumbras a buscar la aprobación de los demás antes de escuchar tu corazón, lo que tú realmente quieres, lo que tú realmente deseas o anhelas. Te acostumbras a pensar que algún día llegará ese momento perfecto, ese momento adecuado. Y te dicen, no, ahora no, pero más tarde, más adelantito, no sé, cuando los niños crezcan, cuando tenga la promoción, el aumento de sueldo, o bueno, cuando lleguen las vacaciones. Y llega un instante en que pues dejas de hacerte preguntas. No porque tengas todas las respuestas, porque si no, eso fuera maravilloso, sino porque olvidaste que también tenías derecho a preguntar, a hacerte la gran pregunta. ¿Y yo qué quiero? Esa pregunta cambió mi vida cuando la hice por primera vez. Porque fue la primera vez que dejé de mirar todo lo que pasaba afuera de mí. Y comencé a mirar lo que llevaba años pasando dentro de mí. Y fue entonces cuando descubrí algo que le puse nombre, o que le puso nombre a todo esto que yo estaba viviendo y que por fin pude entender. Y eso lo llamo herencia invisible. Cuando escuché por primera vez esa expresión, entendí que no había nada malo en mí. Había conversaciones que llevaba tantos años escuchando que terminé creyendo que era mi propia voz. Y cuando entendí eso, sentí un gran alivio. No porque hubiera encontrado todas las respuestas, sino porque por primera vez dejé de pelear conmigo. Aquella expresión era herencia invisible. Y desde ese día ya no pude volver a mirar mi vida de la misma forma en que la estuve viendo muchos años antes de conocerla. Porque comprendí que muchas de las decisiones que había tomado hasta ese momento ni siquiera las había elegido. Simplemente había aprendido a vivirlas como si fueran mías. Sí, como si fueran mías. No sé si estoy hablando de algo que para ti es diferente, que no lo has sentido, que no lo has vivido. Después de ese día empecé a mirar la vida de manera distinta. Y te digo que
no fue porque todo cambiara de un momento para otro, sino que por primera vez dejé de creerme todo lo que pensaba. Empecé a escuchar con atención las conversaciones que tenía conmigo y descubrí algo que nunca había visto. Muchas terminaban siempre igual. Por ejemplo, así es la vida, no puedo cambiar nada, esto es lo que me tocó vivir, ahora no, más tarde. Y un día me hice una pregunta que nunca antes se me había ocurrido. Y fue, ¿y si el problema no era mi vida? ¿Y si el problema era la forma en que había aprendido a interpretarla? Porque piensa en esto. ¿Cuántas veces te has dicho, así es la vida, sin detenerte a pensar, ¿quién te enseñó que la vida era así? ¿Cuántas veces te has dicho, yo no puedo cambiar nada? Sin preguntarte, ¿cuándo aprendiste o cuándo empezaste a creértelo? Y así pasó algo que todavía hoy me sigue sorprendiendo aún. Descubrí que muchas de las frases que repetía como el papagayo ni siquiera eran mías. Las había absorbido. Las escuché tantas y tantas veces. Las vi tantas y tantas veces que terminé creyendo que eran la única manera de vivir. No fue una decisión consciente. Fue algo mucho más silencioso. Simplemente dejé de cuestionarlas. Y quizás eso también te esté pasando a ti, que no estás cuestionando todas esas preguntas que vienen a tu mente y preguntarte, ¿esto es mío? ¿Esto es aprendido? ¿Dónde escuché esto antes? Y esto no es porque lo estés haciendo porque hay algo malo en ti, sino porque llevas años escuchando las mismas conversaciones, hasta que un día dejan de sonar como una conversación de otra persona y comienzas a integrarlas y ya comienzan a ser parte de tu vocabulario. Por eso, yo no quiero en este momento invitarte a cambiar. Bueno, todavía no. Quiero invitarte a hacer algo mucho más sencillo. La próxima vez que te escuches decir, así es la vida, esto fue lo que me tocó vivir, no termines la conversación ahí. Haz una pausa y pregúntate, ¿eso es una verdad? ¿O es una conversación que he repetido tantas veces que terminé creyéndomela? No busques responderla enseguida. Solo deja que esa pregunta haga su trabajo. Porque hay preguntas que no llegan para incomodarte. Llegan para devolverte la libertad de volver a elegir. Antes de terminar este episodio, quiero dejarte con un pensamiento, no con una tarea. Jamás pensaste. Quizás cuando termine este episodio, pues tu vida siga siendo exactamente la misma. Mañana seguirás levantándote, irás al trabajo,
harás el mercado, prepararás la comida, responderás mensajes. Tu vida seguirá exactamente igual. Pero hay algo que sí puede empezar a cambiar desde hoy. Y esa es la manera en que conversas contigo, la manera en que hablas contigo. Porque una vez que descubres que no todas las conversaciones que viven dentro de ti nacieron contigo, ya no puedes dejar de escucharlas. Y eso, aunque todavía no cambie tu vida, empieza a cambiar tu manera de mirarla. Así que esta semana no quiero pedirte que cambies. Imposible. No quiero pedirte que tomes grandes decisiones. Ese no es el objetivo. Solo quiero invitarte a hacer una pausa. Eso es solo lo que quiero. Haz una pausa, pero una pausa de verdad. Y una que cada vez que aparezca una frase como así es la vida, yo no puedo cambiar esto, ahora no, quizás más tarde, no te pelees. No intentes cambiarla, solo obsérvala y pregúntate con mucha curiosidad, ¿quién puso esa conversación dentro de mí? No para buscar culpables, claro que no. No para juzgar a nadie, mucho menos. Solo para recordar algo que para mí cambió muchas cosas. No todo lo que vive dentro de ti te pertenece. Y quizás, y esta sea una de las conversaciones más importantes que tengas esta semana. Gracias por regalarme estos minutos. Hasta aquí concluye este episodio dejándote con ese pensamiento, con esa pausa. Si mientras escuchas este episodio apareció el rostro de una mujer que siempre dice, así es la vida, compártele esta conversación. No para convencerla de nada, ese no es el objetivo, sino porque a veces una sola pregunta puede abrir una puerta que llevaba años cerrada. Y ahora sí, me despido. Soy Neisa. Gracias por regalarme este tiempo y hasta nuestro próximo Happy Hour de los 50. Hazte con